¿Qué es el propósito de Dios? Pues que a veces el cristiano pasa por épocas y pasa por circunstancias, pero son necesarias. Porque no hay tierra prometida si primeramente no pasas por el desierto. Primeramente el cristiano tiene que pasar por un desierto para luego poder obtener la tierra prometida. Yo hubiese dicho un fuerte amén. Pues sin más preámbulo entro en la palabra. La palabra del Señor se encuentra en Génesis, capítulo 37, versículo 4 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dad un fuerte aplauso al Señor y recibimos la palabra. Bueno, pues el pasaje es una historia muy predicada, una historia que todo el mundo conoce, la historia de José, que José tuvo un sueño. Y cuando tiene un sueño, estaban sus hermanos, y habla de que 11 manojos de trigo se inclinaban al suyo, y simbolizaban sus hermanos, sus 11 hermanos. Claro, y ahora sus hermanos decían: oye, ¿qué te has creído tú, muchacho? ¿Qué te has creído tú para que nosotros nos inclinemos hacia ti? Y ahora coge su padre, pasando el tiempo coge su padre y le pone una túnica de colores. Todos conocemos la historia. Pero es que esta túnica que le regaló su padre no era cualquier túnica. Era una túnica de manga larga que en aquel tiempo solo lo llevaba la nobleza, solo lo llevaba la gente como los reyes, los sacerdotes, solo lo llevaba la gente noble, la gente de la alta aristocracia. Y ahora sus hermanos, al ver esto, tanto favoritismo de su padre, de Jacob, hacia José, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, le tenían envidia. Pero ahora un cierto día, coge Jacob y le dice: José, mira que tus hermanos están en Siquem pastoreando, ve si me dan noticias de ellos, que hace días que no sé nada de ellos. Y ahora ese día vemos que José se fue donde sus hermanos. Y cuando se va donde sus hermanos, cuando aún estaba lejos, sus hermanos conspiraban en contra de él. Decían: ahí viene el soñador, vamos a matarle, allí viene el soñador. Dice: cogieron y le arrebataron la túnica, le quitaron la túnica que le había regalado su padre, y lo cogieron y lo pusieron dentro de una cisterna. Pero aunque le arrebataron la túnica de la nobleza, no pudieron arrancar la nobleza de su corazón. Aunque el demonio quiera torcer el propósito de Dios en ti, dice la palabra: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice el Salmo 23: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Que el demonio se las ingenie como quiera, decirte que Dios está contigo. Y ahora dice que estaba dentro de la cisterna José, y cuando está dentro de la cisterna pasaban por allí los madianitas, personas que se dedicaban a la venta de esclavos. Dice: cogieron
Sus hermanos sí lo vendieron. Lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. ¿Por qué poco lo vendieron, hermanos? ¿Qué poco valor le daban? Decirte que aunque la gente no te valore, tu recompensa no viene de la gente. Tu recompensa no viene de la tierra. Decirte que tu recompensa viene del cielo. Y ahora cuando venden a José, vemos que cuando venden a José no sabían cómo decírselo a su padre. Dice, ¿y ahora cómo se lo decimos? Hablando entre ellos, ¿cómo se lo decimos a nuestro padre? Dice, cogieron la túnica de José, mataron un cabrito, lo llenaron la túnica de sangre y se la llevaron a su padre. Dice, y cuando llegaron, le dicen, toma, reconócela. Y ahora imagínate, hermanos, cómo se encontraba ese padre. Cuando le traen la túnica de su hijo. Yo me lo imagino así, hermanos. Yo me lo imagino que cuando le traen la túnica, dice, y rajó sus vestiduras. Y ahora ellos querían consolarlo con hipocresía y con falsedad. Qué malos que eran, hermanos, qué malos sentimientos tenían. Yo no entiendo cómo podían estar viendo a su hijo, a su padre derrumbado. No lo entiendo, hermanos. Hay veces que pasamos nosotros por propósitos que a veces no entendemos, pero los de nuestra casa también lo pasan con nosotros. Porque si José lo pasó mal, Jacob también. Y ahora, cuando lo cogen y lo están llevando al desierto, y estuve mirando la distancia aproximadamente que había de donde lo vendieron, que era Dotán, de Dotán a Egipto, había 30 días aproximadamente andando por el desierto. Estuvo José 30 días caminando por el desierto. Tú imagínate, hermanos, con 17 años era un niño. Lo cogen y lo llevan en el desierto, seguramente atado. Sus hermanos pensaban que ya no lo verían más. Pero lo que no sabían es que Dios tenía el timón de la vida de José. Aunque la gente piense que vas a caer y vas a fracasar, decirte que es el Señor el que te sostiene, es el que te fortalece, es el que te levanta, es el que te restaura. ¡Que bendito sea el nombre del Señor! El Señor tiene el control de nuestra vida. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y Él es el único que controla su velocidad. Nuestra vida como cristiano no la controla ni la suerte ni la casualidad. Es Él el quien la controla. Dile al que tienes a tu lado, Dios controla nuestra vida. Y ahora vemos, hermanos, que lo llevan a Egipto, lo ponen en un mercado de esclavos, y cuando está allí, un hombre llamado Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, dice, se acerca, lo compra como esclavo para su casa. Y cuando lo compra como esclavo para su casa, viendo que era un hombre próspero, viendo que era un hombre bendecido por el Señor, lo hace mayordomo de su casa. Y José pasó de tener la túnica de colores a tener el delantal de mayordomo. En ese proceso, José tuvo que aprender la obediencia, la humildad, tuvo que aprender a obedecer a otros. Y yo decía, Señor, ¿por qué tuvo que pasar tanto José? ¿Por qué tuvo que pasar por todo ese proceso? Y me decía el Señor, Abraham, ¿sabes por qué tuvo que pasar por ese proceso? Porque todavía era un niño. Y yo lo tuve que formar en el carácter. Yo lo tuve que tratar en el carácter. Porque un niño no podía gobernar Egipto. A veces el Señor nos trata en el carácter y nosotros no entendemos el porqué. Pero decirte que es necesario para que se lleve a cabo su propósito en nosotros.
y tenía todo a su cargo. Debajo de Potifar era el jefe de la casa. Muy bien. Pero ahora la mujer de Potifar se enamora de José. Pero cuando se le acerca, no había nadie en la casa. Pero cuando se le acerca, dice José: ¿cómo voy a hacer yo este mal? Nadie me ve, pero Dios sí. Hay gente que guarda la compostura cuando hay gente delante. Se guardan cuando hay público cada galería. Pero sin embargo, cuando están a solas, cuando nadie los ve, están en un pecado constante, en un pecado oculto. Pero te voy a decir algo: el pecado oculto aquí en la tierra es un escándalo arriba en el cielo. Dice el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si fuese el cielo, tú estás ahí. Si fuese la tierra, tú estás ahí. Te puedes esconder de la gente, te puedes esconder de Dios, te puedes esconder de quien quiera, pero decirte que Dios te ve. Vemos que la mujer de Potifar, viendo que no podía estar con José, le levanta un falso testimonio. Le levanta un falso testimonio de tal forma que José acaba en la cárcel. Y ahora, cuando estaba dentro de la cárcel, ya no era un niño, ya había pasado por mucho. Y ahora, cuando está dentro de la cárcel, se encuentra con el copero del rey. Y el copero del rey le cuenta un sueño. Y José se lo interpreta. Qué difícil es, hermanos, interpretar el sueño de los demás cuando los tuyos aún no se han cumplido. Porque José, aún estando en la cárcel, aún pasando por circunstancias, seguía siendo de bendición. Decirte que aunque pases por circunstancias, aunque no estés en el mejor tiempo de tu vida, decirte que sea así, que sigas siendo de bendición, que sigas siendo de bendición en todo tiempo, que sigas siendo de bendición para los hermanos, que bendito sea el nombre del Señor. Aquí José había pasado el tiempo, ya no tenía 17 años. Cuando tenía 17 años soñaba, pero ahora cuando pasa por la cárcel, ya pensaba que no se cumplían esos sueños. Ya pensaba que no se cumplían. Y ahí me decía el Señor: Abraham, ahí fue cuando yo aparecí. Porque cuando nos pensamos que los sueños no se cumplen y cuando las fuerzas no nos van a alcanzar, ahí es cuando el Señor aparece. Vemos a José que tuvo que pasar por una prueba. Tuvo que pasar por la prueba del horno. Porque el alfarero, cuando tiene una vasija acabada conforme él quiere, lo que hace es que la pone dentro del horno para endurecer el barro. Y las que tienen que sacar antes de tiempo son de menos calidad y de menos categoría que las que están bien horneadas. Decirte que si estás pasando por el horno es porque el Señor te está preparando para algo de mayor rango, para algo de mayor categoría, para algo de mayor calidad, para algo de mayor utensilio. ¡Que bendito sea el nombre del Señor! Vemos a José que estaba pasando por una época turbulenta de su vida. Y ahora, cuando lo sacan de la cárcel, lo hacen gobernador. Lo hacen gobernador de Egipto. Y cuando lo hacen gobernador de Egipto, vinieron 7 años de hambruna. Vino hambre en la tierra. De tal forma que sus hermanos, los que lo habían vendido, vienen a Egipto a coger comida. Y él era el gobernador. Y ahora cuando sus hermanos vienen hacia él, no lo conocen,
hermanos. Y ahora yo me imagino a José diciendo, no lo entiendo, Señor. Con lo que he pasado por ellos, me tiraron dentro de una cisterna. No me han dejado ver a mi papá durante 20 años. No me han dejado envejecer. No me han dejado ver a mi padre envejecer. No me han dejado estar con mi padre, con mi familia. He pasado por una cárcel. He pasado por un pozo. Me han hecho las mil y una. Y ni siquiera cuando me ven ni me conocen. Los podría mandar a matar porque soy gobernador de Egipto. Pero hay algo dentro de mí que me dice, aguanta, José. Aguanta, porque es necesario que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Yo no sé cómo te encuentras en esta tarde. Quizás te ha defraudado la familia. Quizás estás pasando por escasez. Pero decirte que aguanta. ¡Aguanta! Porque es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Tenemos que ser tratados por el Señor, aleluya. Tenemos que ser tratados por el Señor, hermanos. Es una historia que a mí me hace mucho de bien y que siempre que la predico se me llena el alma y el corazón. Porque los grandes de Dios no se forjan en palacios, se forjan en cuevas, en fosos de leones, en cárceles, en cisternas, pero es necesario el propósito del Señor. Es necesario para llevar a cabo el propósito de Dios en nosotros. Hasta aquí, hermanos, lo que tenía de la parte del Señor. Damos un fuerte aplauso y el cielo